Sin duda la relación de los Estados Unidos con México siempre ha sido muy carnal, muy cercana. Esta vez México tiene por primera vez una presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, y Estados Unidos busca en su candidata Kamala Harris también tener la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Para hablar de esto, Enrique Hernández, periodista desde México, para charlar cuál puede ser la relación bilateral entre ambas mandatarias si esto se diera en noviembre. Enrique, ¿cómo estás? Santiago, pues sí, en efecto, la semana pasada Kamala Harris, que es la candidata del Partido Demócrata, felicitó a Claudia Sheinbaum por su investidura, por haber ya sido la primer presidenta de México. Obviamente, en el mediano plazo y corto plazo se vienen dos agendas importantes e interesantes para la relación bilateral que han sostenido México y Estados Unidos. Especialmente se habrá en 2026 una renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Recordemos que tan solo el año pasado México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, superando ya a China, dejando atrás a China en el segundo puesto. Obviamente, esta relación comercial se ha venido fortaleciendo derivado del Tratado de Libre Comercio que ha entrado en vigor desde el año 1994 y que en 2018 el entonces candidato republicano Donald Trump estuvo empujando para que se renegociara y hubiera un nuevo capítulo de este acuerdo comercial que hoy sin duda le ha dado mucha fortaleza a la economía mexicana y que obviamente ese sería uno de los puntos. Otro punto importante y relevante de esta alianza comercial y bilateral entre México y Estados Unidos es el tema de seguridad. Recordemos que hace como un par de meses el candidato republicano Donald Trump decía que los narcotraficantes mexicanos eran impunes y que mandaban en México y un par de días después de estas declaraciones es que llega un avión de una manera medio extraña a un aeropuerto de Estados Unidos con el narcotraficante más buscado del mundo y de México, Ismael El Mayo Zambada. Llega en una aeronave con el hijo de otro narcotraficante y obviamente todo esto empieza a desatar un conflicto pues entre el gobierno de entonces López Obrador con Joe Biden. En ese momento, tanto López Obrador como los funcionarios mexicanos no sabían cómo se había logrado y concretado esta detención del narco. Obviamente, este golpe que le dan certero al cártel de Sinaloa, sin duda vino a mover las aguas de las relaciones, sobre todo políticas. Recordemos que incluso el mismo presidente López Obrador puso en pausa estas relaciones, sobre todo cuando el embajador Ken Salazar dijo que no le gustaba la reforma judicial, especialmente en el capítulo donde dicen que van a nombrar a través del voto directo a los jueces, magistrados y ministros. Esto pues lo ve mal Estados Unidos porque dice que seguramente habrá algún narcotraficante o algún otro político que pueda nombrar a un propio juez que beneficie eh, en distintas decisiones. Enrique, te estoy escuchando con algún ruido. Vamos a hacer una pequeña pausa y lo reconectamos porque quiero seguir hablando de, sobre todo, cuán importante es para México el tema de las fronteras y cada una de las decisiones de los posibles presidentes de los Estados Unidos. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos con ustedes.
Retomamos la comunicación con Enrique Hernández, periodista desde México, para hablar también de un tema muy puntual, ¿no? Enrique, ¿qué pasa con la figura de Donald Trump para México, este famoso muro y la cuestión fronteriza entre México y los Estados Unidos? Pues bueno, a lo largo de los últimos 8 años ha habido un problema muy concernente en la frontera norte de México, que ha sido la migración, la llegada de miles de, incluso ya podemos decir millones de inmigrantes que vienen desde otras naciones, sobre todo de Sudamérica. Estamos hablando de Venezuela, de Haití, algunos países incluso de África y Asia, han colapsado esta parte migratoria de México y Estados Unidos. Recordemos que ya no ha habido como este tipo de visas para este tipo de migrantes, entonces muchos de ellos se quedan en suelo mexicano a vivir, a radicar, y ha cambiado incluso también la vida en México, de grandes ciudades, esta Ciudad de México, donde vemos que muchos migrantes venezolanos haitianos ya están haciendo comunidades. Esto hace 10 años no se veía, hoy es algo muy común. Obviamente, esto se ve aún más en las fronteras de México y Estados Unidos, en ciudades como Tijuana, donde al menos han llegado ciudadanos de 190 países a vivir y a radicar de una manera intempestiva. Recordemos que era algo muy extraño ver de Rusia viviendo en el desierto de México, en Sonora, en Ciudad Juárez, Ujú. y ahora es algo ya más común, ¿no? También ver que hay ciudades en Ciudad Juárez que han sido creadas por haitianos o incluso también por venezolanos. Algo también que llama la atención en estas ciudades es que muchos de estos han sido empleados por las tiendas de conveniencia o los súpers. Muchos venezolanos haitianos pues han encontrado en esta industria un empleo digno y directo y que le ha permitido a muchos de ellos establecerse por un par de años en México y posteriormente cruzar la frontera de Estados Unidos con México. Enrique, ¿cómo se vive del otro lado del Río Grande la posibilidad de uno u otro candidato? ¿Cuál, más allá de que no tengan la posibilidad de decidir el voto, cómo se vive desde México la posibilidad de una Kamala Harris o de un Donald Trump? Bueno, con ambos partidos, tanto el demócrata como el republicano, a México le ha ido bien en el sentido económico. Incluso vemos que también se mide por remesas. México ha aumentando a lo largo de muchos años este número de dólares que llegan a través de distintas instituciones para facilitar la vida de los mexicanos que se han quedado aquí. Obviamente, en donde hay mucho ruido político siempre es en las declaraciones que ha venido diciendo Donald Trump sobre el narcotráfico. Recientemente también Kamala Harris no le gusta el tema del fentanilo, que ha sido un gran problema para Ujú. Estados Unidos en los últimos años, cuando vemos que miles de estadounidenses han pues, prácticamente tenido que enfrentar incluso la muerte por esta droga que ha sido fabricada según declaraciones tanto del gobierno de Estados Unidos como de Donald Trump en México. Este desafío creo que es el más importante que enfrenta hoy México, al igual que al igual que el tráfico de armas que viene de Estados Unidos a México. Recordemos que también México ha enfrentado muchos problemas con las armas que vienen desde esa nación. Incluso hoy el que es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, demandó a las armadoras, mejor dicho, a los fabricantes de armas en Estados Unidos porque han enviado y ya está siendo inundado este país con este tipo de armas en México. Enrique, vamos a seguir viendo cuáles son las relaciones bilaterales entre estas posibles dos presidentas, algo que no pasó nunca en la historia, y si esta sensibilidad que pueda tener la mujer, sobre todo con los orígenes, ¿no? Con las raíces, con ser inmigrantes o afrodescendientes, en el caso de Kamala, y ver el respeto que Claudia Sheinbaum también tuvo a los
indígenas o a los pueblos originarios en México y en América. Veremos a ver cómo sigue esta historia. Enrique, gracias. No, a ustedes y un abrazo. Un gran abrazo, Enrique Hernández, periodista de México, y la relación entre Kamala Harris, posible presidenta de los Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum.